Amados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Dios les bendiga en este día. Es día miércoles 3 de junio. Creo que Dios ha sido maravillosamente bueno. Les enviamos un saludo allá en cualquier lugar, en cualquier país, cualquier nación que se encuentren, todos los hermanos que nos sintonizan en Sudamérica, los hermanos que nos sintonizan en Centroamérica y acá en México y en Estados Unidos. Algunos hermanos también nos sintonizan en España. Reciban nuestros saludos y bendiciones de parte de nuestro buen Dios. Nuestra oración es que se encuentren bien al lado de su familia. Este día estuve inquiriendo en Dios una palabra para nuestro corazón, siempre buscando en Dios una palabra directamente desde el corazón de Dios para nosotros y que nos ayude a una palabra que nos acerque, una palabra que nos instruya, una palabra que nos limpie, una palabra que nos indique el camino correcto, una palabra que nos ubique especialmente en este tiempo tan complicado, tan difícil, y aunque pareciera que no, pero ahora con todo esto que pasó del coronavirus y que todavía está pululando en los aires y en algunos por la contaminación que quedó, yo creo con toda mi alma que el Señor se lo llevó, pero eso no implica que se limpió la tierra, se quedó el virus en algunos cuerpos, en los aires, etcétera. Y claro, debemos de ser prudentes, aun cuando ya tenemos la oportunidad de, al menos aquí en Estados Unidos, un poquitito de más de libertad, pues siempre cubrirnos, siempre protegernos. Eso no quiere decir que no tengamos fe, eso quiere decir que seamos prudentes. Yo quiero esta noche, hermano, trasladarle una enseñanza que de pronto sentí de parte de Dios poder tratar con usted un poquitito de esto. Ahora, con todo esto que ha pasado, esperamos que la iglesia vuelva, la iglesia que va a volver, porque debo decir que algunos se quedaron. Creo que ni siquiera sienten la urgencia y la necesidad de acercarse a Dios. Esto fue como un pretexto para poder quedarse y seguir como estaban, o quizá peor. Pero bueno, aquellos que anhelamos y sabemos que estamos en tiempos finales, pues debo decirle que hay ciertas cosas que al menos yo como pastor espero que ver esos cambios, ya no ver tanto show, tanto entretenimiento, sino ver una iglesia con un liderazgo más prudente, más temeroso, creo que un poquitito más cuidadoso en las cosas que a Dios se refieren. No solamente en el caminar, definitivamente eso es indispensable, es fundamental, sino en el cuidado que tenemos que tener para con el mover de las cosas santas. Yo creo que Dios tiene hombres y mujeres que le aman y hombres y mujeres que le temen, hombres y mujeres que saben que lo que Dios ha depositado en ellos es muy especial y que de ninguna manera hay que jugar con ello. Quiero decirle que antes del coronavirus, usted lo vio en las redes, era hermano
con todo el temor y el respeto que la Iglesia de Cristo se merece. Creo que era un mercado. Un mercado no necesariamente me refiero al mercantilismo que había, sino era un ir y venir y un decir y hacer y un decretar y profetizar y cosas, hermano, que en realidad solamente emocionaban al pueblo de Dios, pero no lo encauzaban por la senda correcta. Digo esto porque ya le comenté que el año pasado estuve en Cuba y fue una experiencia muy desagradable, la verdad. Fue una experiencia bonita en el sentido que conocí siervos, hay hombres de Dios, la verdad, que aman a Dios, que temen a Dios. Pero lamentablemente me encontré con un pueblo que esperaba que le profetizaran que iba a caer oro del cielo y que iban a caminar y se iban a encontrar muchos tesoros escondidos. Y la palabra que el Señor me dio en esa conferencia que tuvimos del día sábado por la mañana fue de la importancia de pararse en los caminos y preguntar cuál es la senda antigua. Le decía yo, cualquiera llega aquí, les profetiza y les dice y les emociona y ustedes le creen. Y ni siquiera se han dado cuenta si en realidad eso es lo que la Escritura dice. Recuerdo que mientras les enseñaba, le decía yo de la importancia de volver a las Escrituras. Les hice ver que yo no necesitaba que alguien me profetizara maravillas o cosas extraordinarias, que lo único que yo tenía que centrar era mi camino en la obediencia a la verdad, cuidar mi vida y lo demás iba a llegar por añadidura, aún sin que nadie me profetizara. La Escritura es clara cuando dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino es que Él nos gobierne. Su justicia es que nos gobierne por medio de sus leyes. Y lo demás va a llegar por añadidura. Eso lo dejó claro el Señor. Así es y eso, hermano, es algo que abarca nuestra vida personal, abarca la familia, el matrimonio, el trabajo, el negocio, las finanzas, la gracia, el don, el ministerio, etc. Entonces yo sí les dejé claro que yo no necesitaba en realidad que alguien viniera y me profetizara cosas maravillosas, que sencillamente mirara la Escritura. Y si yo dedicaba mi vida a lo que está escrito, lo demás iba a venir por añadidura. Le decía yo que nada ganaban con que yo viniera y les profetizara maravillas, si Dios no me decía que les hablara maravillas. En realidad no les profeticé nada, sencillamente les enseñé, este es el camino a seguir. Ustedes quieren ver cambios en Cuba, sencillamente humíllense delante de Dios, sométanse a la autoridad de la palabra y Dios se va a encargar de hacer el resto. Es un fenómeno que muy fuerte se movió allá, especialmente cuando llegaron los predicadores de la prosperidad, hermano, empezaron a profetizar que iban a enriquecerse todos y todos estaban maravillados y pues no miraban nada. Algo así, hermano, de esto que le comento, yo observaba y miraba con todo eso de el mensaje de la prosperidad y yo insisto, yo creo en la prosperidad divina, claro que sí, pero la creo de adentro hacia afuera, porque no puede haber becerro engordado si no hay un nuevo nacimiento.
si no nos ponen las vestiduras de Cristo, si no nos ponen anillo, que es la autoridad del Espíritu Santo o el bautismo con Espíritu Santo, si no nos ponemos las sandalias del Evangelio, el becerro engordado no llega. De hecho, en la historia del pródigo, el becerro engordado fue lo último. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque el tema que quiero transmitirle en este día es acerca de los 5 espíritus que se mueven en un falso profeta. Los 5 espíritus que se mueven en un falso profeta. Y esto es algo que vale la pena considerarlo, porque la iglesia de Cristo es una iglesia que tiene cielos abiertos, debe de tener cielos abiertos, oídos abiertos, ojos abiertos, y que definitivamente debe de moverse en una esfera espiritual. Y ya cuando nos metemos a la esfera espiritual, ahí es donde comienza la verdadera batalla. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos, hermano, a un sistema de maldad inteligente. Y ya he dicho que para poder combatir contra ellos nos dieron la mente de Dios, que es el Espíritu Santo, es la mente de Dios. Nadie conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre. Entonces nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nos lo dieron para poder nosotros enfrentar a ese sistema que es inteligente y poder nosotros movernos no bajo el impacto del razonamiento, sino bajo el impacto o el impulso del Espíritu Santo. Entonces, esto que yo quiero compartirle es algo que se movió mucho en el pueblo de Israel. Durante épocas, generaciones, hermanos, se movieron mucho los falsos profetas. Y usted sabe que el Señor les recrimina y les dice que ellos profetizaban en nombre de Baal. Pero usted en la Escritura nunca ve que ellos decían, así dice Baal. Ellos decían, así dice el Señor. Y la gente, el pueblo le creía. Pero en realidad no era el Señor el que les hablaba, sino era Baal. Por eso es que el Señor les decía que profetizaban en nombre de Baal. Solamente que ellos no lo sabían, aunque es probable que algunos sí lo sabían. Eso es como decir, hay hombres en este tiempo que usan las artimañas engañosas del error para torcer, confundir, desviar a los niños. Eso lo dice Efesios. La importancia de crecer para que ya no seamos movidos por vientos de doctrinas, por las artimañas engañosas del error, por las artimañas de los hombres. Se movió mucho eso en el tiempo de Israel. Y yo creo, hermano, que Pablo por algo dejó escrito que todo eso le aconteció al pueblo de Israel, dice, para que nosotros tengamos cuidado y no nos acontezca lo mismo que a ellos. Entonces tenemos un antecedente del cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado y ver que el mundo espiritual, hermano, es inteligente. El diablo, el Señor lo reprenda, no es tonto. El sistema caído, el Señor lo reprenda, no es tonto, hermano. Sabe cuando el hombre no se mueve por el impulso del espíritu. Sabe cuando el hombre busca lo que quiere, lo que le conviene. Porque el sistema caído conoce muy bien el terreno del alma. Y en el alma están los pensamientos, los afectos, los sentimientos, las emociones, los impulsos, que claro es como un efecto de las emociones.
Entonces para él es fácil trabajar ese terreno, pero si ve que la iglesia se mueve en la dimensión del espíritu, ahí es donde se le presenta batalla, porque ya no es fácil engañarlo. No solamente cuando la iglesia está bien instruida, cuando está bien doctrinada, sino cuando la iglesia tiene una buena relación con Dios Espíritu Santo y una vida de obediencia. Eso es cuando la iglesia se mueve en el lugar santo. Usted sabe que en el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición. Esa representa la doctrina. Estaba el candelabro, eso representa la luz del Espíritu. Y estaba el altar de incienso, que representa la obediencia, aunque también representa la adoración. Pero no puede haber adoración si no hay obediencia. Entonces, por eso dije, representa la obediencia. Cuando la iglesia se mueve en el lugar santo, entonces es cuando le presenta batalla al enemigo. ¿Por qué? Porque él maneja fácilmente a los que están en el atrio. El atrio no tenía coberturas. El atrio estaba a la intemperie del sol, que es tipo del razonamiento de día, y estaba a la intemperie de las estrellas, que son en veces dioses caídos, o sea, se puede también, son tipo de los dioses caídos. Ahora, mientras yo meditaba, hermano, en esto, yo veo la importancia de, ahora que ya estamos volviendo, y yo creo que poco a poco vamos a ir volviendo, todo depende también de, no solamente del tiempo de Dios, sino también, podría decir, de los gobiernos. Platicaba con un amigo en Chile y él me decía que se gozaba de que nosotros ya estamos gozando de cierta libertad de culto, con ciertas restricciones y ciertas reglas que hay que seguir, que entendemos, ¿no? Ellos no quieren que brote otra vez esto. Pero decían que ya ellos tuvieron que juntarse y meter una demanda al gobierno para que puedan ellos tener sus cultos, porque bueno, todos andan libremente, los bares están abiertos, todos se juntan a tomar, y las iglesias no. Lo mismo que pasaba aquí, pues. Pero ¿por qué? Porque el diablo de alguna manera presenta batalla, ¿verdad? Pero al final de cuentas entendemos que el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Pero que cuando hablamos, hermano, de la esfera donde la iglesia debe de moverse, ahí es donde entramos en un tema muy interesante, porque el sistema caído son seres inteligentes. A este estudio yo le titulé Los 5 espíritus que se mueven en un falso profeta. El libro de Jeremías, capítulo 14 y verso 13, que es la base que yo quiero darle. Jeremías dijo: y yo dije, Señor, he aquí los profetas les dicen, no veréis espada ni hambre, sino que os daré paz verdadera en este lugar. Fíjense los profetas lo que le decían al pueblo. Pero no era así. No era el mensaje que Dios les quería mandar. Y en el verso 14, Jeremías les habla por medio del Señor y les dice: entonces el Señor me dijo, mentira profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Visión falsa, adivinación, vanidad y engaño de sus corazones, ellos os profetizan. Aquí Jeremías les deja claro, los profetas les están dando gato por liebre, ¿verdad? Como decía mi abuela, porque le decían, no va a haber ni espada ni hambre, sino van a tener paz verdadera en este lugar. Y el Señor les dice, no, les están profetizando mentiras, visiones falsas, adivinación, vanidad y engaño de sus corazones. Aquí hay 5. Por eso les decía los 5 espíritus
que se mueven en un falso profeta. De aquí se desprende un montón, claro, pero estos son la base. La mentira. Si yo le pregunto a usted, ¿quién es el padre de mentira? O la fuente de la mentira. Usted lo sabe, el diablo. Este verso 14 dice, visión falsa. O sea, era un mensaje falso de algo que ellos habían visto, pero que no era de Dios. Lo otro es adivinación. Bueno, si yo le pregunto, ¿de quién viene lo falso? Del sistema caído. ¿De quién viene la adivinación? Del sistema caído, de las tinieblas. ¿De quién viene la vanidad? O sea, la vanidad es aquello que no sirve para nada, que no te va a beneficiar en nada, que se desvanece. Pero también dice, y engaño. Entonces aquí vemos mentira, falsedad, adivinación, vanidad y engaño. 5 espíritus que se movían en los falsos profetas. Por eso es que el Señor les dice, ellos profetizan en mi nombre, pero yo no los he enviado. Ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Ellos, mentira, falsedad, adivinación, vanidad y engaño de sus corazones os profetizan. Pero eso, hermano, aparentemente dijera uno, bueno, pero los engañó el diablo. Pero eso que los haya engañado el diablo es algo que Dios no lo acepta. Por eso es que le decía en un principio, Dios nos llama a movernos en la esfera del Espíritu, en el lugar santo. Un pueblo bien doctrinado, un pueblo bien guiado y un pueblo en obediencia. Esas prácticamente, hermano, son las medidas del arca de Noé. 30, 50 y 300. 30, la edad de madurez, era cuando el sacerdote entraba en función. 30 años, madurez. Jesús comenzó su ministerio a los 30, José también a los 30, David a los 30. Entonces es madurez. La otra medida es 50. Y 50 días habían de Pascua a Pentecostés. El número 50 representa llenura del Espíritu. Y 300 años caminó Enoc con Dios. Obediencia. Y eso es moverse en el lugar santo. Entonces, yo veo aquí que la mentira, la falsedad, la adivinación y la vanidad y el engaño era lo que se movía en los profetas, no todos, gracias a Dios, en los falsos profetas que le profetizaban, valga la redundancia de palabra, a Israel. Pero habían consecuencias. Dios le dice en el verso 15 de Jeremías 14, por tanto, así dice el Señor. Oiga lo que les dice Jeremías. En cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre, sin que yo los haya enviado, y que dicen, no habrá espada ni hambre en esta tierra. Oiga lo que dice, a espada y de hambre, esos profetas perecerán. Esto es delicado. Esto es delicado, hermano, porque ellos estaban usando el nombre de Dios en vano. La Escritura dice, y no usarás el nombre de Dios en vano, entre los 10 mandamientos. Y estaban usando el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque hablaban vanidad. Hablaban vanidad. Por eso es que estaban usando el nombre de Dios en vano. Y decían, así dice el Señor. Y no era el Señor, era Baal, no más que ellos. Algunos de seguro lo sabían, otros no lo sabían. Pero el diablo los engañó. Entonces cuando dice, no habrá espada ni hambre en esta tierra, el Señor les dice, no, eso que ustedes dicen que no le va a pasar a ellos, no solamente les va a pasar a ustedes,
sino a ellos también, porque les dicen, no habrá espada ni hambre en esta tierra, entonces a espada y de hambre esos profetas perecerán. O sea que lo que ellos profetizaban para bien, a ellos se les convertía para mal. Fíjense nomás. Ahora, pero ahí no queda todo, amados hermanos. Porque en el verso 16 dice, también el pueblo a quien profetizan estará tirado por las calles de Jerusalén a causa del hambre y de la espada. No habrá quien los entierre a ellos, ni a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus hijas, pues derramaré sobre ellos su maldad. ¿Qué les estaba diciendo Dios? Los profetas vienen y les profetizan cosas bonitas cuando ustedes andan en maldad. Pero ahora, como ustedes les creen a ellos porque les conviene creerles, a pesar de que ustedes andan en maldad, estoy parafraseando, en vez de hacerlos volver de su mal camino, resulta que ustedes siguen en sus caminos de maldad y les aplauden y les celebran a ellos su profecía, estoy parafraseando. Entonces, como ustedes les creen y les celebran que les endulcen el oído con sus profecías, entonces Dios les dice, mire, ustedes van a parar tirados en las calles, o sea, era muerte, usted sabe. Dice también, a causa del hambre y de la espada. No habrá quien los entierre. Pero oiga, esto es más delicado todavía, porque le dice, ni a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus hijas, pues derramaré sobre ellos su maldad. Entonces aparentemente ahora pudiéramos decir que hay muchos que dicen, así dice el Señor, y el Señor me mostró, y el Señor me dijo, y así dice el Señor, y tuve esta visión, y tuve este sueño, y mira, esto me habló el Señor. Y la gente piensa que no va a tener consecuencias por ello. Y los que profetizan piensan que no van a tener consecuencias por ello. Pero aquí tenemos una base, y tenemos un antecedente. Tenemos, hermano, una historia que es una enseñanza para nosotros, para no dejarnos engañar por el diablo. ¿Usted se recuerda de la historia de Ananías y Zafira? ¿Cuál fue el enojo del Señor? Si usted lee bien la historia de Ananías y Zafira, usted se va a dar cuenta que el enojo del Señor no fue que Ananías y Zafira no le dieran el precio total de la propiedad que vendieron, sino lo que molestó a Dios es que ellos quisieron engañar al Espíritu Santo. Pero aparte de eso, es que le obedecieron al diablo antes que a Dios. ¿Por qué Satanás os embarazó? En otras palabras, ¿por qué le obedecieron al diablo antes que al Espíritu Santo? Ese fue el enojo de Dios. Ese es el enojo que yo miro aquí. ¿Por qué le hacen caso al diablo? Porque profetizaban en nombre de Baal. Aunque no decían en el nombre de Baal, ellos decían, así dice el Señor. ¿Por qué Dios, hermano, se molesta, se enoja, se aira y dice, los profetas van a morir a espada y de hambre? Por haber profetizado algo que yo no los envié, sino el diablo los envió. Pero también el pueblo, por haberle creído, aún sabiendo que era una bonita, entre comillas, profecía, pero ellos andaban en maldad. ¿Cómo pues? ¿Cómo pues esperaban cosas buenas si andaban en maldad? Entonces, por haberle creído al diablo, porque Baal era el diablo, usted sabe, el sistema caído, entonces dice Dios, no habrá quien los entierre a ellos, ni a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus hijas, pues derramaré sobre ellos su maldad, sobre toda la familia.
sobre toda la familia. Eso es delicado porque, hermano, antes del coronavirus la gente venía y decía, así dice el Señor me dijo, y en el nombre de Dios dio decreto. Y hermano, y era un mercado. Ahora, yo anoté algunas cosas aquí. Les creen sus profecías. Hay gente que cree las profecías sin considerar sus propios caminos. No solamente los que les profetizan, sino los caminos de ellos, los que los reciben la profecía. Eran caminos de maldad. ¿Por qué los engañó el diablo? ¿Por qué engañó el diablo a esos profetas? Unos sabían, otros no. ¿Qué era lo que profetizaban? Mentira, falsedad, adivinación, vanidad y engaño. Fuente diabólica. Eso es tremendo, hermano. Entonces hay consecuencias para los profetas que profetizan sin que el Señor los haya enviado. Hermano, y que profetizan una palabra a alguien cuando en realidad esa persona está mal. Hay consecuencias también para el pueblo que les cree en sus profecías por dejarse endulzar el oído. A sabiendas que están en maldad, les gusta que les endulcen el oído. Las consecuencias, hermano, por aceptarle sus profecías, alcanza a toda la familia. Eso es tremendo. Oiga lo que dice Jeremías 23:32. He aquí estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor. Y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones. O sea, llegaban con que ellos eran los grandes profetas. Cuando yo no los envié ni les di órdenes. Aquí estoy en Jeremías 23:32. Ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. El verso 34 dice, y al profeta o al pueblo que diga profecía del Señor, traeré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Hermano, esto es delicado. Porque lo que estaban haciendo estos falsos profetas era jugar con lo santo. Y lo que estaba haciendo el pueblo era jugar con lo santo. Y jugar con la bendición y el privilegio y el honor que Dios les había dado de ser sus hijos. El diablo los engañó. Si la gente, hermano, no tiene temor y no entiende que las gracias, los dones, la salvación, los ministerios son cosas santas, se va a meter en un lío con Dios. ¿Por qué? Porque lo que estos estaban haciendo, hermano, era muy delicado. Lo que ellos estaban haciendo era atribuirle algo a Dios que era del diablo. Así dice el Señor. Jeremías 5:31 dice, los profetas profetizan falsamente. Los sacerdotes gobiernan por su cuenta. Y a mi pueblo así le gusta. Pero ¿qué haréis al final de esto? Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos acerca de los profetas. He aquí les daré de comer ajenjo y les daré de beber agua envenenada, porque oiga lo que dice, porque de los profetas de Jerusalén ha salido la corrupción por toda la tierra. Hermano, a mi pueblo así le gusta. Pablo profetiza en las cartas a Timoteo que en los últimos tiempos muchos buscarán maestros que les hablen conforme a sus concupiscencias, que les endulcen el oído, que les hablen, hermano, lo que les gusta oír, que les profeticen cosas bonitas. Y eso es delicadísimo, hermano, porque estamos en tiempos finales. Creo, hermano, que cuando Pablo escribió eso, lo sacó de acá. Dice que se rodearán de maestros, la versión al día, que les digan las novelerías que quieren oír.
Se rodearán de maestros para que les halaguen el oído. Se harán con un montón de maestros por el puritito de oír novedades. Eso es delicado, hermano. Dice, se hacinarán maestros picándoseles el oído. Acumularán para sí maestros conforme a sus deseos, conforme a sus concupiscencias. Buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Hermano, es que esto es delicado. El problema está que la culpa no es solamente de los maestros o de los profetas. La Escritura nos enseña que se levantarán falsos profetas, así como falsos maestros, hermano. Eso lo dice Pedro. Eso lo dice Pablo. Entonces, el problema, hermano, es que, por ejemplo, Jeremías 23:28 dice, el profeta que tenga un sueño. Y oiga, y esto es la esencia de lo que quiero enseñarle. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra, con fidelidad. Oiga lo que dice, que tiene que ver la paja con el grano, declara el Señor. Esto es revelador. Jeremías 23:28. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Vosotros no escuchéis a vuestros profetas, a vuestros adivinos, a vuestros soñadores, a vuestros agoreros, a vuestros hechiceros que os hablan diciendo no serviréis al rey de Babilonia. Ahora, oiga. Dios clasifica o mete dentro de servidores de las tinieblas a los falsos profetas. Y dice, vosotros no escuchéis a vuestros profetas y a vuestros adivinos, a vuestros soñadores, a vuestros agoreros, a vuestros hechiceros. ¿Qué está diciendo Dios? Esos profetas que os profetizan en mi nombre y que yo no los envié, les sirven al reino de las tinieblas, profetizan palabra que yo no les envié. Y le dice, ¿qué tiene que ver la paja con el grano? El grano es lo que viene de Dios y la paja es lo que viene del diablo. Paja es material satánico. Éxodo 5:7 dice, ya no daréis como antes paja al pueblo para hacer ladrillo, que vayan ellos y recojan paja por sí mismos. Quiere decir que Faraón le daba paja al pueblo para hacer ladrillos. La paja es material satánico. Entonces quiere decir que ellos se dejaban usar por el diablo, ellos se dejaban usar por Satanás, por Baal, por el sistema caído. Pero se lo atribuían a Dios. Ese es el problema. Cuando hablamos mentira, falsedad, adivinación, vanidad, engaño, es material satánico. Pero lo delicado de todo esto es que le atribuyeron a Dios una palabra que venía del diablo. Pero se la atribuían a Dios. El diablo le decía, díganle esto al pueblo. No habrá espada ni hambre, sino que os daré paz verdadera en este lugar. Y Dios dice, yo no los envié. Yo no les dije vayan, ni tampoco les llamé y denle esta palabra. Era el diablo. Pero ellos decían, así dice el Señor. El problema, amados hermanos, es que ahora nosotros estamos enfrentando a un sistema caído, al sistema babilónico. Y ahora nosotros tenemos que ser prudentes, temerosos. Verificar primeramente si lo que Dios nos habló fue Dios en realidad. Porque somos como un huerto. En el huerto, donde estaban los Adanes, hablaba Dios, hablaba la serpiente y hablaba el hombre. Son tres voces. Nosotros tenemos que conocer las voces. Para ello le decía la importancia de vivir en el lugar santo, bien doctrinados con la mesa de los panes de la proposición, a la luz del Espíritu, la luz del candelabro, y en obediencia el altar de incienso. Para eso nos dieron el Espíritu Santo, para eso Dios puso ministros, para instruirnos, no para que nos quiten el dinero.
para instruirnos. Pero el problema es que ahora, hermano, estamos enfrentando a un sistema babilónico. ¿Verdad que sí? A la Babilonia, la madre de todas las rameras. Estamos enfrentando a la Babilonia, la madre. Estamos enfrentando, hermano, a lo más fuerte de lo que es el sistema caído, porque los tiempos son finales. Y entonces Daniel capítulo 1, escuche esto, porque lo que le voy a explicar es muy rico y muy interesante y muy delicado. En Daniel capítulo 1 y verso 7 dice que el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Ananías, a Misael, a Azarías y a Daniel. Dice, y el jefe de los oficiales, Daniel 1:7, les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar. Oiga, Belsasar. A Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y en el capítulo 4 y verso 8 de Daniel dice, pero al fin vino ante mí Daniel cuando Nabucodonosor tuvo aquella visión de aquel árbol que crecía con un follaje muy grande, el sistema babilónico, que un día hablaremos de ello, hermano. Pero dice, cuando él tuvo ese sueño, esa visión, no había nadie que se los interpretara. Entonces apareció Daniel en la escena. No quiero entrar en detalles, hermano. Pero dice Nabucodonosor, al fin vino ante mí Daniel. Oiga lo que dice, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. ¿Cuál era el Dios más grande en Babilonia en tiempos de Daniel? Bel. Le puso a Daniel Belsasar. Belsasar era el nombre, hermano, del Dios más grande y a los cuales los babilonios le rendían tributo. Y ese nombre le pusieron a Daniel. ¿Sabe por qué le puso Nabucodonosor ese nombre? Porque cada vez que Daniel profetizara, interpretara, descifrara o explicara un acontecimiento, un sueño, una visión en Babilonia, cuando Daniel lo hiciera, el rey quería atribuírselo a su dios Belsasar. En otras palabras, estaba diciendo, quien inspira a Belsasar, o sea, Daniel, es mi dios Belsasar, o sea, Bel. Y entonces le atribuía, hermano, al diablo algo que era de Dios, cuando Daniel interpretaba. Pero Nabucodonosor decía, es mi Dios. Por eso le puso, porque cuando interpretaba, Nabucodonosor quería que todos se dieran cuenta que quien inspiraba a Daniel era el dios de Babilonia, Bel o Baal. Lo cual no era cierto, lo sabemos. Pero le atribuían al diablo algo que era de Dios. Y los profetas que venimos hablando le atribuían a Dios algo que era del diablo. Por eso es que hay consecuencias. Cuando alguien le atribuye a Dios algo que es del diablo. Y hay consecuencias cuando alguien le atribuye al diablo algo que es de Dios. Y estamos, amados hermanos, en tiempos finales. ¿A cuántos ha usado el diablo? ¿A cuántos ha engañado el diablo dándoles una profecía que va contrario a su vida? ¿A cuántos les ha hablado el diablo por medio de hombres que se dejan usar, se desconectan de Dios y se dejan usar? Hermano, y hay gente que no tiene temor para hablar, hermano. No tiene temor. Mire, se oyó mucho
acerca de la Iglesia Universal cuando recién comenzó. Iglesia Universal es una de las iglesias más grandes allá en Brasil. Cuando comenzó, habían cosas raras, hermano. Pero yo recuerdo que me hicieron la pregunta que qué estaba pasando, ¿era de Dios o no era de Dios? Yo le dije a la hermana que me preguntó que me dejara orar. Y preguntándole al Señor, me dijo, es un árbol torcido, pero con muy buen fruto. Porque mucha gente, miles se salvaron, hermano. Pero claro, después se fue torciendo más y más y más y más. Y empezó la infiltración, hermano, de estos espíritus. La mentira, la falsedad, la adivinación, la vanidad y el engaño. Yo no sé si en Brasil todavía sigue funcionando. Pero hay gente que se salva. Y quiere que le diga una cosa. Al diablo no le interesa salvar una gente. ¿A quién le interesa salvar un alma? A Dios. O sea que Dios empezó a salvar gente por medio de ellos. Y yo creo que hasta la fecha, tal vez si está funcionando, todavía gente se salva. Pero está bien torcido. Claro, pero si usted se da cuenta, la gente empieza a salir de ahí. Se convertían. Aquí en San Diego, habían como unas 4 o 5 iglesias universales. Hermano, y la gente se salvaba y salía de ahí porque se cansaba de que el aceite, de que las piedras, de que la cruz, de que no sé qué tanto. Y hermano, y incluso algunos llegaron a la iglesia y había que liberarlos que eran endemoniados, pero salvos. Salvos, hermano. Porque al diablo no le interesa salvar un alma. A Dios sí. Y Dios para salvar un alma va a usar a quien tenga que usar para presentarle al Cristo. Claro, después yo creo que se torcieron y se corrompieron, según decían, yo no sé la verdad. Que yo siempre oré, Señor, enderézalos, 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 porque mucha gente se empezó a salvar. Pero yo no vine y le dije, yo no dije, eso es del diablo. No, hermanos, yo miraba que se salvaba la gente. Eso sucedió hace, ¿qué? ¿Cuántos? 20, 25 años, creo yo, hermano, que llegó a San Diego. El problema existente ahora es que como estamos nosotros peleando contra Babilonia, el sistema caído, la iglesia falsa, en donde se mueven los ministerios falsos, las profecías falsas, la doctrina falsa, todo lo falso, hermano, y como el diablo está buscando gente que se desconecte para usarla, así como sucedió con algunos profetas en Israel. Porque Balaam era vidente, así les llamaban a los profetas. Comenzó como profeta, pero terminó como adivino. Ese es el problema ahora. Muchos de los profetas que se convirtieron en falsos fue a causa que se desconectaron de Dios, y algunos, yo me atrevo a pensar, que ni siquiera se daban cuenta que al decir así dice el Señor, no era el Señor, era Baal. Y ahora estamos peleando contra el sistema caído, contra Babilonia. Hermano, qué delicado. Fíjese que yo escuché, incluso era una oveja que se congregaba conmigo. Y salió, hermano, y bueno, yo comencé la segunda iglesia aquí en San Diego y íbamos poco a poquito. Pero este hermano se atrevió a decir que el espíritu que se movía ahí con nosotros no era de Dios. Hermano, a mí me dio mucha tristeza porque dije, este no sabe en qué lío se metió. Tan fácil, ese no no, Dios no se está moviendo ahí. Hermano, y el Espíritu de Dios. Yo lo único que hice fue orarle a Dios y decirle, Señor, perdónalo, no sabe lo que dice, pues. ¿Por qué, amados? Porque estamos en un tiempo donde la gente le atribuye algo a Dios que es del diablo y al diablo algo que es de Dios.
Nabucodonosor le atribuía algo al diablo que era de Dios. Porque decían, es inspirado por Belsasar como el nombre de mi Dios. Así le pusieron a Daniel. Y los profetas que habla Jeremías le atribuían a Dios algo que era del diablo. Y por eso hubieron consecuencias. Dios dice, voy a traer castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Sus mujeres, sus hijos, sus hijas, derramaré, dice, hambre, espada, y derramaré sobre ellos su maldad. O sea, andaban mal los profetas y andaba mal el pueblo. Y ellos profetizaban cosas bonitas. En otras palabras, grábate esto, pueblo, y grábatelo, y mételo dentro de del cofre de tus tesoros, grábatelo. Dios nunca te va a profetizar algo contrario a tu vida. Perdón. Nunca el Dios bendito te va a profetizar algo en contra de tu vida. Y si Dios permite algo así, como sucedió en la historia de Acab, cuando iba a pelear contra los arameos, es porque Dios permite que te digan algo bueno, y tu vida está caminando mal. ¿Sabe por qué? Porque te vas a ir al desbancadero o al barranco, hermano. Pero ya antes te vino hablando. Ese tema lo vamos a tratar en otro día. Yo quiero centrarme en que, pueblo bendito, estamos volviendo otra vez a las iglesias. Tenemos que caminar con más prudencia, con más temor, más sabios, llenarnos de la instrucción de Dios, la luz del Espíritu, la relación con Dios Espíritu Santo, y en una vida de obediencia. De esa manera estaremos protegidos contra el engaño. Alguien te va a venir a profetizar y si tú estás caminando en obediencia, ¿cómo te va a dar Dios una palabra para desbarrancarte? No. Ahora, el punto aquí es que los profetas se desconectaron de Dios y empezaron a dejarse usar por el diablo. Y profetizaban en el nombre de Baal, aunque decían en el nombre del Señor, y le atribuían a Dios algo que era del diablo. Y Nabucodonosor le atribuía, hermano, le atribuía al diablo algo que era de Dios. Eso es delicado, hermano. Yo creo, por eso les dice el Señor en Jeremías 23:28, ¿qué tiene que ver la paja con el grano? ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Lo mío es grano, lo del diablo es paja. El material que usaban los hermanos Faraón para que hicieran ladrillos. Yo quiero ir terminando con esto. Tú puedes, hermano, esto estudiarlo. Yo te doy las bases. O sea, no vengo a hablar así nomás porque ahí están las bases. Uno de las cosas que enfrentó Daniel en Babilonia es que los babilonios le atribuían algo al diablo que era de Dios, porque Daniel descifraba misterios, interpretaba sueños, visiones, hablaba de parte de Dios. Pero Nabucodonosor no quería, hermano, presentar a Daniel como, oh, es el Dios, aunque le mezclaba y le decía, oh, vino a mí, dice, vino ante mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien está el espíritu de los dioses santos. ¿Por qué? Porque ese era astuto Nabucodonosor. Él quería atribuirle, como diciendo, Daniel, mira,
Los dioses santos están en ti, pero el que te inspira es mi Dios Belsasar, Baal. Hermano, déjame decirte algo. La batalla que nosotros vamos a enfrentar en el final y que ya lo venimos viendo de años para acá, pero que cada día va a ser más fuerte, va a ser al sistema de Baal. Va a ser el sistema babilónico. Los 5 espíritus que se mueven en un falso profeta, y con esto voy a terminar, es la mentira, según Jeremías 14:14, la falsedad, la adivinación, la vanidad, porque hablaban vanidad, algo que no tiene base, y usaban el nombre de Dios en vano, pero también engaño. 5 espíritus: mentira, falsedad, adivinación, vanidad y engaño. Son los 5 espíritus. Y yo sé que si me meto a estudiar y profundizar más en eso, en esos 5 espíritus me voy a encontrar la imitación de los 5 ministerios. Pero casi siento en lo profundo que si estudio eso, me voy a encontrar con la imitación de los 5 ministerios, pero lo cual quizá me meta a estudiarlo. Yo quiero decirte, pueblo bendito, si la iglesia de Cristo no dispone su corazón verdaderamente a buscar a Dios con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas y con todo el corazón. Hermano, ¿sabe lo que es fuerzas en ese pasaje? Es temor de Dios. Fuerzas es temor de Dios. Ese es fuerzas. Lo demás es fácil entenderlo. Toda la mente, toda el alma, todo el corazón. Eso es fácil entenderlo. Pero todas las fuerzas quiere decir temor de Dios. Si la iglesia de Cristo no se dispone a buscar a Dios verdaderamente, va a ser engañado por el sistema de maldad. ¿Por qué es que el diablo engañó a estos profetas? Porque se movían en la mentira, se movían en el terreno de él. Bajaron la guardia algunos. El diablo dijo, estos son instrumentos para mi reino, y los empezó a usar. En este tiempo no es la excepción. Aquí no importa si somos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros o pastores, o echamos fuera demonio, o cantamos, o ministramos, o somos salmistas. Aquí no. Si los Pedros de hoy se descuidan, los usa el diablo para estorbarles el propósito. Que tenga oídos para oír, que oiga. Si la iglesia de Cristo no decide sinceramente en su corazón buscar a Dios, llenarse de la palabra y caminar en obediencia, ese creyente o esa creyente va a ser engañada por el sistema de maldad. Que el sistema de maldad no es tonto. Y Dios, previendo eso, nos dio su mente. Su mente se llama Espíritu Santo. Y envió ministros que saben lo que están enseñando. No todos, pero sí hay algunos que saben y están instruyendo al pueblo. Pero si el pueblo agarra la instrucción y se apega al Espíritu Santo y obedece la palabra, será un pueblo bien protegido, porque se va a mover en la esfera de la verdad. Y cuando se mueve en la esfera de la verdad, va a discernir la mentira así, el engaño y la adivinación así. Pero si se mueve en la mentira, lo van a engañar. Dios te da entendimiento, pueblo amado. Yo quiero decirte, este tema es para que lo estudies y te des cuenta. Ahí están las bases. El día de mañana, si el Señor nos presta la vida, estaremos aquí con ustedes
trayéndoles una palabra nacida desde el corazón de Dios. Iglesia de Cristo, oremos unos por otros. Gracias por sus oraciones. Cada que me acuerdo, yo también oro por ustedes. Y no cada que me acuerdo en realidad. En mis oraciones siempre le digo, Señor, ese pueblo en toda la tierra, guárdalo. Guárdalo, guarda a tus siervos. Pero no te olvides, Iglesia de Cristo. Babilonia no está jugando a desviarte, ni a confundirte, ni a matarte tu fe. El diablo no está jugando. Quiere llevarte con él. Ahora ya la sangre de Cristo nos cubre, somos salvos. Pero ahora tenemos que combatir contra el sistema de maldad. Dios les bendiga. Mañana estaremos aquí con el favor de Dios.